Estimados alumnos, quiero comentarles hoy en la clase de negociación sobre los principios de negociación. Es importante, digamos, conocer los principios porque en alguna medida todas las personas, los buenos negociadores aplican principios de negociación, así como cuando uno aplica principios para la administración, que tiene principios, hay principios en contabilidad. En la negociación son una serie de pasos por los cuales debemos transitar ante diferencias, conflictos que ocurren entre partes. Entonces los principios aplicados en la negociación juegan un papel preponderante porque lo que busca en alguna medida es buscar la satisfacción de las partes. Y en el principio los podemos dividir en tres grandes partes. Las personas intervienen los problemas como hecho, situación y el resultado, es decir, la propuesta que tienen que hacer las partes para lograr un acuerdo. Eh, William Ury, Roger Fisher y otros autores se han dedicado mucho a los principios de negociación y coinciden en que uno de los primeros principios se lo denomina subir al balcón, es un principio previo a negociar. ¿Qué significa esto? Significa influenciarnos nosotros mismos y no influenciar al tercero. O sea, nosotros mismos tenemos que motivarnos a buscar información cuando tenemos una diferencia con otra persona, influenciarnos nosotros mismos en el sentido de una motivación intrínseca, y hay que subir al balcón en tres instancias: antes de la negociación, durante el proceso y después de la negociación. Antes de la negociación se sube al balcón, es un poco para tomar perspectiva del problema, informarse. En el proceso se lo puede hacer para reflexionar, para hacer un corte cuando uno está negociando, los efectos de volver a negociar, se lo empieza a analizar, evaluar lo que se ha avanzado, eso es subir al balcón. Y por último, cuando uno termine y cierra una negociación, también es conveniente subir al balcón porque en alguna medida significa evaluar los resultados que hemos tenido durante una negociación. Entonces, en tres instancias, vos puedes aplicarlo al principio. ¿Qué significa subir al balcón? Significa ganar perspectiva del problema. El problema es muy complejo, el problema tiene causas, tiene efectos, la perspectiva es muy amplia, en donde nosotros, los argentinos, somos una máquina de reacción. Por eso cuando uno está enojado, hay veces que decimos cosas que si entramos en un momento de reflexión, nos ponemos mal porque hemos dicho cosas por el simple hecho de reaccionar en forma rápida, sin entrar en una perspectiva de cosas antes de contestar. Por eso es conveniente subir el balcón ante cualquier situación. Eso te permite ganar tranquilidad, ganar paciencia, porque es muy fácil perder la perspectiva cuando uno tiene un problema. Para evitar eso, los negociadores exitosos no reaccionan. Tratan de analizar, interpretar, evaluar la situación. Más bien buscan un lugar que les permitan tomar distancia del problema, sobre el cual se aleje del problema los efectos de pensarlo de mejor forma y para interpretarlo. Es lo mismo sucede si uno está analizando, por ejemplo, un caso en una clase. Yo le sugeriría subir a hablar con que significa leerlo el problema, ver qué información necesita, si contamos o no con ese tipo de información, qué cosas tenemos que suponer, cuál va a ser nuestra estrategia para contestar. Bueno, uno puede hacer una analogía en muchas situaciones con relación al primer principio de estos autores, que es subir a hablar con. El segundo principio es ponerse en el lugar del otro. ¿Qué significa el ponerse en lugar del otro? Significa ponerse en los zapatos, comprenderlos, interpretar a la otra persona y escucharlo fundamentalmente. Los negociadores más exitosos son los que menos hablan y más escuchan. Son los que más escuchan, pero para escuchar vos tienes que conocer al otro, tienes que interpretar la cultura, tienes que entender esa cultura, tienes que adoptar un buen lenguaje, que es el núcleo del sistema comunicacional. ¿Qué significa eso? No es lo mismo negociar con una persona que tiene capacidades y competencias que otro que no lo tenga. Entonces uno se debe poner en la cabecita del otro para tratar de alinear esas culturas, porque la otra persona espera escuchar cosas que vos quieres decir, y eso uno va logrando a medida que va transitando en una negociación. Empatía se lograría en esas situaciones. Ocurren cosas de que la persona tiene que saber con quién se siente a negociar para interpretar la cultura. Si queremos poner una cabecita del otro,
tenemos que conocerlo previamente antes a la persona, para eso investigamos en una etapa previa a la negociación. Si yo voy a negociar con un japonés, sabemos que los japoneses hacen cosas de que tienen que ver con su cultura. Ellos, ellos van adelante y la mujer atrás. Hay una cuestión de interpretar y negocian ellos, el hombre, no la mujer. Es decir, forma parte de la cultura en el japonés. El alemán tiene otra cultura, respeta en forma muy estricta los horarios. Si te fijas un horario para negociar con un alemán, bueno, quiere decir que ese es el horario, no tienes que ir ni antes ni después, porque si no, no vas a llegar a un acuerdo. Lo más probable es que si llegas tarde no lo encuentres al alemán. Es decir, cada región, cada comunidad tiene su cultura. Esto es un poco difícil, pero es la función del negociador saber con quién está negociando, qué poderes tiene. El tercer principio de la negociación es que concentrarse en los intereses y no en las posiciones. Aquí hay un dilema muy importante en lo que es interpretar intereses y posiciones. Son dos cosas totalmente diferentes. La distinción entre posesión y intereses es muy crítica. Muchas veces la posesión es lo que uno quiere lograr, pero no es difícil. Entonces, el interés es mucho más profundo. Son las aspiraciones, deseos, necesidades, sentimientos. También hay que interpretarlo y también hay que conocerlo. Hay que descubrir los intereses, pero también hay que descubrir las posesiones. Un buen negociador en una etapa de subir al balcón te analiza el oponente y analiza también cuáles serían sus intereses, cuáles serían sus posiciones. Entonces, el tema de los intereses y las posiciones es fundamental identificarlo en el momento previo para que después cuando te sientes en la mesa de negociación puedas canalizar la satisfacción, los intereses de la contraparte. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, dos hermanas quieren una naranja o se pelean por una naranja. Una quiere una naranja, la otra quiere la misma naranja, entonces se van peleando y entra a terciar, supongamos, el padre. ¿Qué hace el padre? Muchas veces, si no sabe negociar, lo primero que se nos ocurre a nosotros, a ustedes, sería cortar por la mitad la naranja y darle a una hermana y la otra mitad, o sea, la ley salomónica. No es así. Hay que descubrir los intereses por los cuales vos demandas la naranja, porque probablemente no es que quieran la mitad, una de las personas y la otra mitad. Entonces, si vos solucionas por la mitad, entonces probablemente dejes insatisfecho alguna parte. Y si uno analiza los intereses, probablemente lo ideal sería preguntarle a una hermana, preguntarle qué es lo que prefiere la naranja, qué es lo que necesita, por qué quiere la naranja. Y lo vas a indagar y vas a descubrir los intereses, porque el interés está en los fondos de la persona. Es un sentimiento, una necesidad, una motivación, etcétera. Y una de las chicas puede contestar, yo quiero la naranja para cocinar, y la otra, yo quiero comer la pulpa de la naranja. Es decir, fíjate que si uno analiza y descubre los intereses, bien el padre puede haber solucionado y dar una resolución satisfecha al 100%, que si lo hubiera cortado hubieran estado insatisfechas 50%, porque ni una podría cocinar y la otra se quedaría con ganas de comer la naranja. Entonces, eso es una forma de demostrar los intereses y las posiciones con un ejemplo muy sencillo, muy claro para que ustedes comprendan. Pero bueno, lo podemos llevar a muchísimos ejemplos. Si nosotros estamos en un ambiente cerrado, abierto en una biblioteca, estudiando, de repente una persona cierra la ventana y vos necesitas aire y vos la abres, el otro vuelve a cerrar. Y si uno está centrado en eso, lo más probable es que cierren y abran a cada rato, pero la cuestión es comunicarse, interpretar cuál es el problema. Entonces uno, el problema, aparentemente, si vos le preguntas, dice, bueno, yo quiero la ventana abierta porque necesito aire, yo quiero ventana cerrada porque escucho ruido, no puedo ir tranquilo, etcétera. Entonces hay cosas que hay que focalizar sobre esos intereses y tratar de buscar la solución. Un buen bibliotecario podría haber hecho. La persona que no quiere ruido lo puede llevar a una sala contigua, y la persona que quiere aire, bueno, le deja la ventana abierta. Es decir, con una satisfacción del 100% y no cerrar y abrir y quedar en una disputa que muchas veces no logran un resultado exitoso. Y así uno va ejemplificando en un buen negociador entre los intereses y las posiciones. Es un momento crítico muchas veces de la negociación. La cuarta etapa es inventar o invente opciones de mutuo beneficio.
¿A qué apunta esta cuarta etapa? Aquí nosotros lo que tenemos que hacer, se dice analógicamente, es que ampliarla a la torta, es decir, dividirla en porciones mucho más grandes. ¿Eso se logra con qué? Con la creatividad, con el ingenio, con la competencia, con la capacidad de la persona que tiene ese valor agregado de descubrir otros caminos alternativos para lograr solucionar. Por eso hablamos de inventar opciones mutuas, de mutuo beneficio. Imaginen, digamos, en una negociación hay supongamos una pila de oro en el frente, en donde ese oro representa un juego conjunto en que ambas partes deben desarrollar. El único objetivo es decidir cómo se va a dividir el oro. Entonces, si aplicamos lo que analizamos en el ejemplo anterior, bueno, mitad para vos, mitad para vos, muchas veces el acuerdo no es alcanzado y probablemente hay veces que el oro queda a la mesa, no se resuelve el problema, o se resuelve en parte, o hay insatisfacción en parte, entonces es porque no han sabido inventar opciones que a uno le permita satisfacer con una idea para que las partes queden satisfechas. Entonces, ¿cómo dividir el oro? Sería buscar el camino para que ambas partes encuentren. Entonces, la única forma de hacerlo es siendo creativo, siendo innovador. Innovaciones que apunten a un beneficio mutuo. Les doy otro ejemplo. Supongamos un maestro zen, un chino, en donde ustedes están en una habitación con una taza de té y el maestro viene con una varilla y les dice, si tomas el té, te pegaré con la varilla. Y si no tomas, también te pego. Entonces ustedes no tienen salida. Alguno pensará, bueno, me tomo el té, total si me pega, no me duele y por lo menos satisfago la necesidad tomando mi té. Y otros saldrán disparando, otros le agarrarán el brazo para quitarle la varilla al maestro Zen, y otros llamarán a su compañero para que le ayuden, etc. Fíjense que hay muchas opciones. Habrá que ver cuál es la más conveniente. O sea, eso depende con la capacidad del negociador de encontrar ese camino que permita buscar la satisfacción del interés. El quinto paso es reformular para cambiar el juego. ¿Qué significa reformular para cambiar el juego? Aquí ocurre que si el cliente, por ejemplo, quiere comprar un producto a menor precio y usted necesita que le paguen de más, supongamos oferta y demanda, entonces las diferencias se van a resolver muchas veces en base al poder. ¿Quién es más fuerte? Bueno, el comprador. Puede ser. Muchas veces se olvidan de las diferencias y entran a jugar otros factores. Entonces, para tratar de destrabar, muchas veces utilizamos aquí lo que se llama reformulación de preguntas. O sea, pasando de ganar perder al ganar-ganar, en donde gana el comprador y gana el vendedor. Entonces, parte del éxito del arte de negociar es el arte de hacer preguntas. Tal vez la otra parte se concentre muchas veces en las posiciones. No quiere bajar precio. Sin embargo, usted puede redireccionar la discusión centrándolo en los intereses, reformulando preguntas, indagando. Entonces, en alguna medida, uno va abriendo el juego a los efectos de lugar, de tratar de acercar esas dos posiciones que por ahí muchas veces es compleja en algunas organizaciones que son rígidas y otras que son más flexibles. Eso en el caso de negociar algún producto, en el caso del comprador y el vendedor. El último paso sería construir un puente de grado. O sea, aquí estamos en la última fase del principio de negociación, que es el sexto paso. ¿Qué significa construir un puente dorado? Significa que entre usted y la otra parte hay que tratar de acercarse, aproximarse lo más posible a los efectos de encontrar ese resultado que satisfaga a las partes. Ese es el sentido del último paso. Sería la propuesta hecha, los resultados, la satisfacción. Eso es lo que hay que tratar de buscar, que las dos partes se encuentren bajo una satisfacción plenamente de intereses por el hecho que se ha negociado o de las acontecimientos que se han negociado. Y aquí me surge una analogía que es muy interesante en el último paso, que significa más que nada encontrar la solución y que sea satisfactoria para ambas partes. Se dice que el negociador o la persona está negociando el 50% de su vida, en forma general. Entonces, si negociamos el 50% de nuestras vidas, deberíamos ser buenos negociadores. Pero ¿por qué no somos buenos negociadores? Porque no nos concentramos en los procesos y buscamos en el resultado muchas veces, y no en el proceso,
no buscamos aplicar los principios de negociación, de subir al balcón, de identificar los intereses, ponernos en la cabecita del otro, reformular, juego, cambiarles, buscar la mejor alternativa, construir ese puente dorado. Es decir, no aplicamos los principios de negociación, nos focalizamos en los resultados. Entonces lo que hay que hacer es tratar de aplicar los principios de negociación para que seamos buenos negociadores. Así como los que practican natación, los exitosos, no se concentran en el resultado, sino se concentran mucho en el brazo, en las patadas, en el esfuerzo físico, en el entrenamiento para lograr buenos resultados en la Olimpiada. Nosotros tenemos que concentrarnos mucho en los principios de negociación para lograr buenos resultados en nuestras diferencias, no solo en nuestras vidas, sino también en nuestro trabajo profesional. Bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Gracias.